Y esta es una de las actividades que habíamos hablado en vuestro 10º aniversario, aquí mismo lo comentamos, que había que hacer. Se trata. Nosotros el llevaros a este yacimiento, y repito, un importante yacimiento, ya que a nivel nacional es de los pocos que existen y que no están investigados todavía o empiezan a investigarse ahora. Pero lo que a nosotros nos interesa, o sea, desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista geológico, son muy importantes los fósiles, porque sobre todo el tipo de plantas que encontramos nos indican la edad del terreno. Aquí ya cuando se hicieron los primeros estudios, gracias a los fósiles que encontramos aquí, pues sabían catalogar la edad de este yacimiento.
esta mañana se portaron Muy bien, a ver si... muy bien. Hoy seguro que ahí esta tarde se van a portar todavía mejor. Así que ¿Ustedes que aguantarán todo el día de buen bueno, comportamiento? han encontrado fósiles, han estado estupendos. Por eso que ahora van a rematar la jornada todavía mejor. Muchas gracias por asistir a esta segunda parte de las actividades programadas para hoy. Esta mañana hemos comentado que estamos contentos de cómo se ha desarrollado la visita al nacimiento. Los niños y no tan niños disfrutaron mucho, descubriendo por allí fósiles, y luego hemos estado juntos comiendo. El diploma parece ser que también ha sido algo que les ha gustado mucho. El diploma lleva un sello que hoy vamos a ver aquí ahora, nos van a explicar el sello. Ese diploma guardado porque tiene un sello muy importante, ya lo veréis qué importante es ese sello. Entonces ahora nuestros amigos colaboradores con los que colaboran con nosotros, Aragonito Azul, que no es la primera vez, aquí hay piezas, para los que estéis la primera vez aquí, que veo que hay algunos que estéis por primera vez, aquí hay piezas que nos han donado esta asociación Aragonito Azul. Luego pues ya podremos hablar de ellas, os hablarán de ellas. Ya son muchos años, hace años que tuvimos la primera colaboración, esta asociación, igual hace 8 años o 9, me parece que se hicieron hicimos una primera colaboración, una donación que nos hicieron de minerales, pero bueno, eso lo dejamos para ellos. Yo lo que quiero, en nombre de la asociación, daros las gracias por vuestra asistencia, darle las gracias a Aragonito Azul, aquí a su presidente, y en su nombre a todos, porque si no fuese gracias a ellos, pues estas actividades no podríamos hacerlas. Cuando las asociaciones con escasos recursos colaboran, el resultado pues puede ser tan bonito, este salón lleno aquí de pequeñitos, pues eso, de personas interesadas en ver un sello o la historia de un sello y alguna novedad que nos nos van a presentar hoy más. Por nuestra parte, nada más que reiterar el agradecimiento, recordaros a aquellos que todavía no lo hayáis hecho y que queráis asistir, que la última actividad que tenemos en este verano cultural es el encuentro de campaneros. El lunes 15 hay un encuentro de campaneros, empezará a las 12:30, prácticamente está cerrado. Si hubiese alguno que tuviese mucho interés, bueno, pues podría apuntarse, pero está, porque no pueden tocar más de 25, porque no queremos tocar ese acto. Entonces debe de haber 22, 23, y luego habrá una comida popular, que ahí sí que hay que reservar, porque claro, tenemos muchos, entonces sí que hay que reservar en caso de que queráis asistir. Y con esa actividad pues cerraríamos este año el verano cultural, que yo creo que ha sido un verano en el que ha habido mucha participación. Lo mismo ocurrió el sábado pasado. Por cierto, nos acompaña el alcalde del ayuntamiento, Gabriel, gracias por esa referencia también. Nos acompañó también el sábado pasado en Cine de Estrellas y en la presentación de un libro. Y nada más, le cedo la palabra aquí a Juan y a sus compañeros, y luego, si de verdad... Y desde luego lo que está diciendo Melchor, gratitud hacia él, hacia su asociación y hacia este pueblo que siempre nos ha recogido con cariño, y además nosotros disfrutamos muchísimo estando aquí, porque verdaderamente nuestra función y nuestra asistencia es estos pequeñajos que hay aquí, el poder mostrarles a nivel de todo nuestro patrimonio, toda nuestra riqueza, y desde luego Santa Marina de Torre para nosotros tiene una riqueza importante a nivel de fósil y después a nivel también humano, porque siempre nos habéis tratado fantásticamente y hemos sido siempre bien acogidos en este pueblo. Siempre estaremos agradecidos por eso, porque una de nuestras primeras exposiciones la hicimos aquí y fue también a consecuencia de la colaboración con la Asociación Corqueixa y también con la Junta Vecinal de este pueblo. Lo que vamos ahora mismo a mostraros es la presentación del sello conmemorativo del 10º aniversario de nuestra asociación. Hace 10 años que fue fundada, aunque se llevaban años anteriores también ya haciendo cositas, pero bueno, son 10 años en los cuales nosotros teníamos que elegir, vamos a decir, algo en lo cual pudiera quedar marcado en nuestra existencia, es decir, ¿y por qué no? ¿Por qué no elegir como algo recordatorio y algo que quedara para un futuro, a posteriori, es la imagen de esta araña, que la tenemos aquí una fotografía, y que está expuesta en el Museo Alto Bierzo, en la tercera planta. La tenemos, ha sido una donación que hizo
José Vicente Casado, que como sabéis también hizo una pequeña donación de fósiles que están aquí detrás, con la incorporación y la renovación de más material que hemos incorporado a Aragonito Azul. Y cuando nosotros decidimos montar nuestra exposición, consultamos con él: oye, Vicente, ¿por qué no ponemos una araña de estas también en nuestro museo? Estuvimos ahí tirando ya floja con él, sé que le costó trabajo, pero al final nos cedió una de esas arañas. Sabemos que ha habido alguna muestra más de estos insectos en esa zona, ha habido alguna araña más, sabemos que parece que alguna libélula o alguna que tal, pero vamos, en este caso la única muestra que está definida es la que tenemos en nuestro museo, y os puedo asegurar que es de las muestras, de las únicas, vamos a decir, arañas tan bien conservadas a nivel fósil que se conservan en España. Eso os lo puedo asegurar. Entonces, no dudéis de que la muestra que está aquí en el museo es importante y es una parte también de Santa Marina y de su historia, en la última hora historia minera. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, el miembro del IGEME, del Grupo de Investigación Geológica y Minera, os va a explicar un poquito solamente de lo que es la zona nuestra minera a través de algún mapa, y sobre la zona donde se ha encontrado y en la zona donde estuvimos hoy. Un pequeñito resumen que Rogelio nos va a indicar ahora mismo y nos va a explicar un poquito. Luego seguiremos con este tema. Esto que tenéis aquí en pantalla es el mapa geológico donde se encuentra Santa Marina. Está aquí marcado en verde. Ahí, exactamente. Aquí lo tenemos. El carbonífero sería toda esta zona, toda esta mancha que hay aquí, toda esta zona, incluso continúa para arriba. Esta otra mancha ya no es carbonífero, y estas otras manchas que hay por aquí son trazas arbóreas. Es que este plano que hizo el Instituto Geológico no está muy bien logrado y por eso tiene tanto. Bueno, es este mismo mapa que yo tengo aquí, es el mismo, exactamente el mismo. Lo veis aquí. Es el mismo mapa, ¿no es? Es lo mismo exactamente. Entonces, estos mapas, este es el trabajo número 159, y no es el primero que se hizo otro en el año 1952, porque en España, como en todos los países desarrollados, pues digamos que se ha dividido el territorio nacional en más de 1000 partes, yo creo. Y cada una tiene un número, y esta es la hoja, a Emilio le correspondió, a Emilio el Torno, la hoja 159. Y sobre esas hojas se hizo la topografía, se pintaron los pueblos, los caminos, las fuentes, los valles, el terreno, y después se aprovecharon para hacer los mapas geológicos. Entonces, esto digamos que es un mapa que aquí vemos la cuenca carbonífera de la zona de Torrebendidre, aquí estaría el Vidre, está por aquí abajo, aquí estaría Brañuelas, y en fin, esto es un poco para que tengamos una idea de la zona donde nos situamos. Santa Marina, como vemos, está por aquí abajo, que fue donde estuvimos buscando. Es una mancha, esto ya no es carbonífero, esto es otro. Después, claro, se hicieron más mapas, porque este mapa es un primer mapa, digamos, para situarnos. Después, cuando eran los años buenos del carbón, en los años 70 del siglo pasado, los de Adaro vinieron y hicieron otros mapas más detallados. Mira, aquí tenemos uno de ellos. Aquí ya se ven las capas, aquí tenemos Santa Cruz de Montes, aquí está Santa Marina. Por aquí es donde estuvimos nosotros hoy, aquí justamente, aquí en esta zona. Esto amarillo no es carbonífero, el carbonífero es toda esta zona de aquí. Es un mapa mucho más detallado, aquí salen los paquetes, y estos mapas ya tenían una cierta utilidad para las empresas. Pero claro, tampoco eran mapas muy útiles. Entonces luego, a partir de esto, en cada empresa hacía sus propios mapas, que a pesar de todo, pues era un problema, porque los que han trabajado en la mina saben que cuando allí llegaba algún día el cambio de relevo y alguien decía que se había perdido la capa y que a ver dónde había que tirar, pues aquello era todo lamentos y gritos y a ver por dónde tiramos. Yo, por ejemplo, aquí en las minas que trabajé aquí, hacía perfiles. Aquí tenemos uno que este es de la zona donde estuvimos también nosotros hoy. Mira, por ahí. Mira, aquí está, nosotros estuvimos por aquí, en la zona de las anchas. Aquí está el cielo abierto, aquí está este poste, es un poste que está justo al lado de la mina de Virgilio Riesco, y aquí se ven las capas, el paquete de capas que viene así. Está la 2, la 3, la 6 y aquí las anchas. Y claro, con estos perfiles que hacía yo, y con más no voy a enseñar uno por uno porque sería muy latoso, con esto intentábamos pues lo que se tiene que hacer en el carbón. Básicamente se hacían dos cosas. Una es mirar la estructura, o sea, lo que hacen las capas, esto que tengo yo aquí dibujado, cuanto más detallado mejor, y otra era la secuencia. La secuencia es decir, bueno, en esta mina tenemos primero una capa que es la 16, después a 20 metros hay otra que es la 15 en medio, y saber toda la secuencia que había. ¿Por qué? Porque en el momento que había una falla, si tú tenías bien sabida la secuencia, pues mira, este carbonero que hay aquí es el que está a muro de tal capa, pues hay que ir para aquí. Había veces que no servía de nada, éramos terribles, había veces unas discusiones espantosas porque por mucho que se investigara, siempre había veces que no sabía uno nada que hacer. Y entonces
básicamente la idea que quiero transmitir es que a partir de este primitivo mapa, pues es donde se empezaron a elaborar sucesivos mapas. Ya dije por la mañana que el primer mapa, o la primera idea documentada sobre el carbonífero aquí, porque yo me he preguntado muchas veces si toda la gente de Santa Marina o de otros pueblos, vamos, que durante siglos estuvieron aquí trabajando las tierras, fueron conscientes alguna vez de la riqueza que había debajo. Posiblemente. Pero sabemos que en el 1764 vino un ingeniero francés que se llamaba Carlos Lemaur y hizo la carretera de los reales sitios, que era de la Corte a La Coruña. Y al pasar por ahí, por cerca de Cesazal de Tremor, vio un par de capas de carbón. Entonces preguntó, sabemos que preguntó porque dejó un informe escrito, preguntó a los lugareños y dijo, bueno, ¿y estas piedras negras? Porque no sabían lo que era. Hay por ahí. Entonces, por la información que le dieron los lugareños, ya calculó que había varios kilómetros cuadrados, que efectivamente dijo 2 leguas en dirección a Bembibre y 1 legua, vamos, el informe yo lo tengo, pero no lo recuerdo muy bien, pero sé que él habló, dijo, en dirección a Bembibre hay 2 leguas y perpendicularmente hay otras 1, y ya tengo una idea. Y entonces, a partir de ese tema, él ya empezó a proponer que se habría que utilizar, y mandó construir una herrería ahí en Torre, otra en San Andrés, y después traía el hierro de Parada Solana, y fue a partir de esa época en la que se empezó el carbón. Después vino todo el siglo XIX con el desarrollo del ferrocarril, que se volvieron a construir más capas. Luego vino todo el siglo XX, interesante. La vida de una persona, pues la dividimos por etapas. Nosotros tuvimos la niñez, la adolescencia, la adulto y la vejez. Bueno, pues la historia de España, pues también dicen la edad antigua, la media, la moderna y la contemporánea. Y la historia de la Tierra también. La historia de la Tierra, hoy día tenemos conocimientos suficientes para saber que ha habido una serie de eventos muy importantes y que en cada etapa de la historia de la Tierra pues hubo unas cosas que la diferenciaban de las otras. Había diferentes animales, diferentes plantas y sabemos también situarlo en el tiempo, porque claro, cuando empezaron los geólogos a estudiar la Tierra en el siglo XIX, decían los terrenos primarios, que son los más antiguos, los otros, que son los más modernos, pero no sabían la edad. Entonces fue, creo, a principios del siglo XX, creo que fue en el año 1911, cuando gracias al descubrimiento de la radioactividad artificial, pues se pudo coger y hacer lo que hoy sabemos, que es datar las rocas. Es decir, en cualquier mapa geológico, dicen, esta roca se formó hace tantos millones de años, esta hace tantos. Por ejemplo, las que a nosotros nos interesan, que son las del carbonífero, estas plantas que ahora vimos hoy por la mañana y que están aquí recogidas, estas eran seres vivos entre 300 y 305 millones de años antes del presente. Hombre, lo que no podemos es ajustar más, pero sabemos que cuando esas plantas vivían era en esa época. Lógicamente, cuando eso ocurría, no estaba el terreno como ahora. La geología, nosotros siempre nos llama la atención el relieve, las montañas, esta montaña, pero las montañas y los valles es lo último que se ha formado. Las montañas, el relieve que conocemos, si pudiéramos con alguna forma ver el paisaje de 1 millón de años atrás, no reconoceríamos dónde estaba Santa Marina, ni ningún pueblo, porque estaría todo totalmente... Y solo 1 millón de años. Nosotros estamos hablando de aquí de hace 300 millones de años. Bien, aquí tenemos otra cosa. Eso también lo conoce todo el mundo hoy día gracias a la televisión. Todo el mundo ha visto mapas del globo terrestre y dices Europa, África y tal. Bueno, estos son los mapas actuales, pero si retrocedemos en el tiempo, pues, por ejemplo, 20 millones de años, el mapa, la configuración de los mares y los continentes ha ido cambiando. De hecho, cuando estas plantas que están aquí eran seres vivos, el terreno en el que se asentaban estaba posiblemente a la altura del Ecuador, es decir, que no estaban, ahora estamos a 42 grados de latitud norte, 42,5, en aquella época estábamos a la altura del Ecuador. Y claro, la transformación sigue. A mí me preguntaba un niño que si entre África y España se va a formar una cordillera, y efectivamente se está formando. Sabemos incluso que la velocidad de convergencia media es de 4 milímetros al año. Es decir, claro, si empezamos a hacer cuentos 4 milímetros al año, pues la cantidad de años que tienen que pasar para que se forme una cordillera. Pero está ocurriendo, está empujando, y de hecho los terremotos que se producen en Andalucía son una prueba evidente. E incluso hasta aquí el empuje de la placa africana, digamos, se nota hasta aquí, y está perfectamente comprobado. Antiguamente pues no lo sabían, pero ahora sí. Y bueno, este mapa es lo que pinta. Bueno, y ahora yendo al carbonífero, yo dije antes que, claro, de la misma forma que en la historia humana, digamos, hay cambios. Por ejemplo, si una persona que tenga un poco de cultura ve una película, dice, pues esta película es de los romanos, esta es de la Edad Media, porque va cambiando los trajes, va cambiando la forma de muchas cosas. Pues en la historia de la Tierra ocurre lo mismo. Aquí, en cada terreno, según la edad,
varían los fósiles. De hecho, cuando empezaron en el siglo XIX, los ingleses sobre todo a estudiar la geología, pues una de las cosas primeras que observaron es que veía que, decían, es que en esta zona aparecen conchas, y luego el otro estrato, que es totalmente diferente, ya no aparecen conchas, aparece otra cosa, y luego esas conchas aparecen en otro lado. O sea que cada tipo de terreno tiene una serie de fósiles que son restos de seres vivos asociados. Restos de seres vivos que ahora sabemos que son seres vivos, antiguamente no sabían, antiguamente pensaban que eran cosas, yo que sé, y había teorías inverosímiles, decían que si eran, algunos llegaron a decir incluso que eran pruebas que el diablo había puesto para engañar a los creyentes, porque la gente especulaba, entonces hoy ya sabemos que son seres vivos. Y en el caso concreto del carbonífero, aquí lo que más tenemos son plantas. Bueno, no solamente tenemos plantas, tenemos también la famosa araña de la que hablaba Juan, pero también había algunos animales, pero muy pocos, libelos que eran muy grandes, que tenían hasta de un metro de 70 centímetros, había algunos una especie de lagartos, digamos, anfibios que eran chiquitos, y luego sobre todo había muchas plantas, que son las que constituyen la materia prima del carbón. Aquí en esta zona, no quiero que se me olvide, cuando yo trabajaba en Campomanes, recuerdo que había a techo de la capa 13, a unos 10 metros, un nivel en el que aparecían una especie, yo les llamaba mejillones, mal llamados, porque creo que eran pelecípodos, pero los veía sí parecían mejillones, ¿no? Y eran fauna que había vivido en un lago que existió allí. Pero yo creo que aquí el único, digamos, resto de animal que conozco, aparte de la araña, y de lo que hablaba Juan, es de aquellos pelecípodos que aparecían en la zona de como os había comentado antes, el descubridor de la araña fue José Vicente Casado, que es uno de los expertos en meteoritos más importantes de Europa, un gran conocedor del tema de meteoritos, y después un gran investigador dentro del mundo fósil y del mundo mineral. Él ha hecho muchos trabajos también de recogida y de muestras y demás, y además fue el precursor también, no sé si el alcalde de Torre lo sabe, pero cuando se diseñó y se programó todo el proyecto del museo aquí que se iba a preparar aquí en Torre del Bierzo, no sé cómo se llamaba el proyecto, sobre la lámpara de los sueños. La lámpara de los sueños, que ha quedado en un sueño, sí es cierto, pero él donó toda su colección de más de 5.000 piezas para este proyecto, y muchas de esas piezas se pasaron a la Universidad de León para que fueran catalogadas debidamente para después, posteriormente, incorporarlas a ese proyecto. Bueno, pues ahí está, y esperemos que algún día se haga realidad. El tema, lo que veis aquí ahora mismo, la imagen que veis es la famosa araña. Lo que todo el mundo, la araña, pues esta es la araña, ¿vale? En este caso este artrópodo, como veis, está verdaderamente definido, todas sus partes, y lo único que nos espera y lo único que nos quedaría por catalogar sería su especie, ¿vale? El género se sabe, etcétera, etcétera, pero sí que nos queda por catalogar su especie. Eso ya lo tendría que hacer un verdadero experto, en este caso, para que pudiera catalogarla debidamente. Bien, cuando se petrifica o se fosiliza cualquier, en este caso una planta o un ser vivo, un animal, tienen que recurrir a una serie de circunstancias ambientales. En este caso hemos puesto una simulación, en este caso es un pez, pudiera haber sido la araña, imaginaros que fuera la araña, pero para que esta araña pudiéramos encontrarla de la manera y con las características que tiene que haber una serie de características, una serie de factores, todos en conjunto. Primero, que la araña, en el momento que, vamos a ver, muere, vamos a decirlo así, caiga a una zona acuática rápidamente, caiga. En este caso, en la zona acuática que caiga, que ese agua sea anóxica. Eso significa que el contenido en oxígeno sea muy bajo. Después de eso también, otra característica que tiene que tener es el pH. El pH también va a repercutir a la hora del proceso en la fosilización. Después también el tema bacteriano, también. Y después, una de las cosas más importantes es, vamos a decir, que quede sepultada rápidamente por los lodos y los limos. Es decir, una vez que cae y cae al fondo, como pueda ser un pez, pueda ser una araña o pueda ser una planta, es decir, que automáticamente una vez que se caiga, que los limos, los lodos de esas zonas que no eran vamos a decir, lacustres o zonas pantanosas, pero que no eran muy profundas, quedaron sepultadas rápidamente, esos restos, rápidamente por esos lodos y los limos. La compactación, la sedimentación de ese tipo de fósiles. Y eso haría que ese fósil en el tiempo se conservara. También es cierto que, vamos a decir, que a nivel de investigación,
el tema de la investigación sobre las arañas a nivel nacional, incluso vamos a decir a nivel europeo, existen muy pocas investigaciones. En los últimos años se ha revitalizado el tema de la investigación y en España actualmente solo se conocen y están datados 41 yacimientos con indicios y recogida de muestras. Eso a nivel nacional. Y después vamos a decir que a nivel dentro del periodo carbonífero y dentro del paleozoico hay en la zona del norte hay 11 yacimientos que están datados, pero solamente 7 de ellos están siendo investigados. Es decir, poquito. Es decir, el de Santa Marina de Torre actualmente esperamos que algún día, y con las pequeñitas cosas que nosotros estamos haciendo, alguien diga, ostras, están saliendo cosas interesantes ahí. Y no es que nosotros vayamos a una escombrera y hagamos lo que hemos hecho, no. Que se limpie esa zona y que se trabaje in situ sobre verdaderamente el origen de esos fósiles, sobre verdaderamente la matriz, sobre la roca viva ahí, y escarbar y trabajar. Eso tienen que hacer realmente los investigadores, porque se tienen que hacer trabajos bastante ya más serios y rigurosos. Esperemos que nosotros seamos esa pequeñita araña que... O sea, perdón, ese pequeñito hilo que sirva para que otros nos sigan. Yo os lo he enseñado esta mañana. ¿A que no has estado atento? Fue ahí y luego vas a ver otra cosa. Bueno, en un principio eso, ¿no? Entonces, verdaderamente solamente, ya os digo, en 7 sitios, en toda la zona esta de la cuenca, están los yacimientos más importantes que hay dataciones. Está en la Magdalena, en la zona de Santa Lucía, los más importantes. Y después ya nos vamos a meter que también incluso hay indicios fuera, en otra zona, me parece que es en las Islas Canarias y en la zona de Teruel, es decir, muy poquitos sitios. Es decir, este sería un sitio fantástico para que alguien se dedicara a investigar y pudiera sacar seguramente resultados fantásticos. Y lo vais a ver que si alguien que sepa más que nosotros, seguramente sacaría cosas más interesantes, ¿no? Bueno, aquí podéis ver el género que es, el orden y la clase. En este caso, nosotros solamente necesitamos saber la especie. Ojalá algún día un investigador llegue aquí y diga, Juan, nos llevamos la araña de Santa Marina, que queremos investigarla más. Ahí la tienes, investígala y podemos datarla en condiciones y ya de una manera más rigurosa. Esperemos que algún día ocurra eso, ¿no? Entonces, otra cosa de las que hay, que son características, es que todo este tipo de arañas, insectos, se suelen encontrar en unas características tanto en caliza. La mayoría de las veces los fósiles los vamos a encontrar en rocas sedimentarias, ¿vale? Entonces, no vamos a encontrar fósiles en cualquier otro tipo de roca, sino en rocas sedimentarias. Sabemos que la Tierra tiene 4.600 millones de años, empezamos a tener ya datos de rocas. Por ejemplo, en las últimas investigaciones de 4.300 millones de años estaríamos hablando de rocas de la primera corteza terrestre. El Bierzo tiene una datación de 600 millones de años y las rocas que circundan toda la zona esta del Carbonífero está datada una antigüedad de unos 500 millones de años, que son las rocas que circundan toda nuestra zona fuera del Carbonífero, ¿vale? Eso es importante. Después, lo que pone aquí, una característica de que en el Carbonífero es cuando empiezan a aparecer los insectos alados. Antes del Carbonífero no aparecen otro tipo de insectos, en este caso 100 pies, había 100 pies de casi 1 metro de largo, libélulas, como ha citado anteriormente Rogelio, de 70 centímetros entre la punta del ala y la otra, eran bastante granditas, ¿no? Si ves un bicho de esos, sale y salta bien, ¿no? Escarabajos también, ¿vale? O sea, hay una serie de cosas. Pero sí que es en el Carbonífero donde empiezan a aparecer ya los insectos volados, como en este caso las libélulas, ¿vale? ¿Por qué el sello de la araña? ¿Por qué decidimos hacer este sello a la Asociación Arreconito Azul? Primero porque teníamos, nosotros como asociación también mineralógica, podíamos haber elegido un mineral también que los tenemos muy bonitos y de los más bonitos que existen en España, también en algunos yacimientos que aunque están cerrados se puede seguir recogiendo alguna cosita. Pero creímos que la araña, por lo pequeñita que es, nos iba a quedar muy bien en el sello. Y después por la importancia. Creemos que es un hallazgo importante y creíamos que Santa Marina también se merecía el que una parte de Santa Marina estuviera en un sello. Eso va a quedar para toda la vida, eso va a quedar en la historia de la filatelia. Entonces, pues ahí hay un trocito de Santa Marina también, tanto para el Arreconito Azul como para el sello, ¿no? Primero por la importancia del fósil, después por divulgarlo. Ya no es el primero que nos llama, oye, que yo soy paleontólogo, mira, me gustaría esto. Me ha llamado la directora del Instituto Geológico y Minero y le hemos enviado también unos sellos para que tengan ellos en el archivo Madrid.
bueno, pues que lo sepáis, no te lo había contado, ahora lo digo aquí, le hemos enviado, desde luego gratuitamente, porque ellos también nos facilitan a nosotros cosas didácticas para los niños y demás, pues le hemos enviado unos sellos para que ellos en su archivo lo tengan. Para nosotros es importante que hayan contado con nosotros, ¿no? Y después, sobre todo, para promover el estudio científico de estos yacimientos, su protección y puesta en valor, que es lo que la Asociación Aragonito Azul y el INGEMI quiere que todos estos pequeñajos que hoy han estado ahí arriba empiecen a conocer el valor. Las cosas no hay que esconderlas, ni hay que prohibir, las cosas hay que enseñarlas de una manera didáctica y también explicarles que no por esconder las cosas o porque no se trabaje, porque no tal, no se pueda ver, no se pueda tocar. Las cosas hay que enseñarlas y de la manera que se enseñan y de la manera que ellas las conocen y que vean la importancia que tiene, seguramente que ellos, los más pequeños, van a saber defenderlas y protegerlas mejor, ¿vale? Bueno, lo que veis aquí es como se ha constituido el sello, veis ahí el tema con el nombre, el 10º aniversario de Aragonito Azul, España, Correos, tu sello. Yo sé que tanto por parte de Melchor, que también tiene sellos, nosotros también tenemos sellos ahí. En cualquier momento, cualquier persona o cualquier organismo, alguien que esté interesado en adquirir este sello, cualquiera, si nos quedamos sin él, se pueden volver a solicitar, como ya está la plantilla en Correos, se pueden a volver a solicitar los que queramos. O sea que eso está ahí y lo podemos pedir cuando queramos, para cualquier cosa, ¿vale? Y después, mirad, yo hace, no sé si fue el año pasado, José con la Junta Vecinal y con la asociación. Entonces, el pueblo, la Junta Vecinal, creo recordar que cogimos 200 sellos y la asociación 65 o 100, no recuerdo. ¿Qué es lo que estamos haciendo con esos sellos? Por ejemplo, pues hoy ya se han gastado 35 o 32 sellos. Luego, cuando la Junta Vecinal manda una carta, pues ahora la enviamos con nuestro sello. Fantástico. Enviamos nuestras cartas a nuestro sello. Entonces, hombre, es un detalle, pero también hemos pensado que si los vecinos, porque eso sí lo dijimos, si los vecinos quieren un sello, pues seríamos capaces de darle a cada vecino un sello. Porque lo podemos hacer, porque si lo podemos hacer. Entonces, la asociación pagó sus sellos, lo que nos recuerda que no sé si fueron 75 o 100, y el resto los cogió la Junta Vecinal. 4 hojas y 2 hojas por correo. Pues, Algo de eso. No recuerdo. Es decir, que sepáis que nosotros ahora el correo, cuando mandamos el correo de la Junta Vecinal, enviamos con esos sellos. No obstante, tenemos muchos todavía. Si alguien tiene interés, pues podemos mirar, porque es 1,35, me parece, tampoco se arruina nadie por eso, ¿no? Pero sí tener un sello de su pueblo, pues no deja de ser. Pues que lo haya puesto en el diploma de los niños, guardar ese diploma y ponerlo bien, porque ese sello tiene un valor importante y va a ser un buen recordatorio para el día de mañana, seguro. Pues eso os lo aseguro. Pues ahora solamente eso, porque estamos hablando Con el tema de que de vez en cuando pasan los inviernos, y veis que la zona donde hemos estado hay arrastres, que hay piedras, pues en esa caída de piedras, en esos nuevos arrastres, pues solo volver allí a revolcar, a revolcar allí, me arrodillo, empiezo a subir para arriba, como subir para arriba, empiezo poquito a poquito a darle vuelta a las piedras, a abrir otras. Hoy habéis visto que hemos abierto otras y bueno, no hemos encontrado ninguna otra libélula. Sí que es cierto que alguien me dio una muestrita pequeñita que la vamos a llevar al museo. Voy a enviar unas fotos a Carmen, a la Paleobotánica del Jardín Botánico de Córdoba, porque pudiera ser alguna ala de algo. Me da la impresión que no está relacionado con ninguna pínula o pina de lecho, ¿no? Entonces, bueno, pues voy a mandarlo a ver qué me dice ella, porque es la experta y ahí es donde ella me puede decir algo. Entonces, pues yo siempre voy y habíamos ido 2 o 3 allí, nos pusimos de rodilla, empezamos, y nosotros cualquier piedra que vemos que es más ancha de 2 dedos, la abrimos, pum, 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 pum. Yo tuve la suerte, dime. Que yo hoy encontré una piedra que traía muchos fósiles, sí. La abrí dentro y traía muchos. Claro, por eso lo que está diciendo es importante, porque muchas veces hay una acumulación de restos orgánicos, también en este caso de esas plantas y tal. En algunas zonas se pueden ver que aquí hay una acumulación tremenda de ellos, es decir, es como que ha habido muchos helechos ahí y se han caracterizado. Ahí lo que predomina son los calamites. Habéis visto muchas colas de caballo, ¿a que sí? Bueno, las colas de caballo son partes del calamites, al igual que el asterofillites xetiformis, que es la cola de caballo. Bueno, pues todo eso es parte del calamites, de un árbol de unos 20-30 metros de altura. Eran árboles que eran huecos por dentro,
Por eso que cuando no se encuentran en posición de vida, que es una cosa que os expliqué esta mañana, y están tumbados, se suelen encontrar aplastados. Aplastados, que parece como si fuera un bocadillo, ¿no? Así, aplastados. Eso precisamente porque al ser huecos por dentro y no tener parte leñosa, cuando han quedado sepultados y empiezan a quedarlos todos encima, pierden el volumen y se aplastan, ¿vale? Bueno, pues lo dicho, pues abriendo, yo tuve la suerte de encontrar algo que a mí en ese momento, es la foto que estáis viendo ahí, me puso muy nervioso. Yo, esto es pasión lo que siento por estas cosas, y entonces me puse muy nervioso. Lo que estáis viendo ahí, yo en un principio dije, leches, parece una libélula. Parece una libélula, lo vamos a dejar ahí. Porque esto lo que hemos hecho ha sido, primero mandarle unas fotos a Carmen. Carmen me ha dicho, Juan, yo no te puedo decir nada porque los expertos tienen que mirar una serie de factores que con una simple fotografía no se puede hacer. Le hemos cogido, lo hemos empaquetado debidamente y se lo hemos enviado. Pero cuando nosotros, una investigadora del tamaño de Carmen o de Roberto H. Wagner, que no sé si alguno lo conoceréis, es uno de los paleontólogos más importantes del mundo, dicen, Juan, no te puedo decir lo que es. Y me lo dijo de manera vulgar, así, si es un bichito o es una planta, así me contestó. Dice, ya te diré algo, déjame, dame tiempo. Ahí está la cosa. ¿Qué será? No lo sabemos. Si es una libélula, lo daremos a conocer con todo el bombo del mundo porque sería un hallazgo fabuloso, y un hallazgo en Santa Marina. Y pondremos a Santa Marina en el puesto donde tiene que estar. Y si es cualquier tipo de planta, muy rara es también. Es decir, ahí se ven lo que se pudiera ver, la parte de lo que sería el tronquito ese, que pudiera ser parte de la libélula, no se sabe, parecen que hay aquí dos alas y hay otra parte de dos, se ven una especie de nerviaciones, una forma aerodinámica de las alas, que ahí sí que me ha dicho la paleobotánica, que le da un poco de duda, por esa forma, porque las libélulas que son más conocidas no tienen verdaderamente ese tipo de ala. Pero sí que es cierto que algún tipo de mosca sí la tiene. O moscón, o como queramos llamarlo. Sí que tienen ese tipo de alas. Es decir, vamos a dejarlo ahí, vamos a dejar que los investigadores, los que saben mucho más que nosotros, nos digan algo y esperemos que verdaderamente sea eso, porque bueno, independientemente de que si no es un insecto, será una planta muy rara. Ya os lo digo yo. Además, hoy alguno de vosotros... un dicronofilium, lo que encontraste está aquí, luego lo vas a ver. También encontró una de las plantas que cuando se encontraron aquí, dentro del Carbonífero, vamos a decir que es una de las plantas que más escaseaban y de las que menos había. Y ha tenido la suerte una de las personas que vino con nosotros de encontrar una parte de esa planta y que está aquí también expuesta y que es la más valiosa, la muestra más valiosa que hay aquí, ¿no? Entonces, bueno, deciros solamente eso y bueno, esperemos que algún día nos puedan decir algo, ¿no? Y bueno, gracias.